Amigos de la Hemeroteca del Crimen, hoy viajamos hasta Colombia para hablar de Luis Alfredo Garavito, más conocido como La Bestia. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957. Fue el mayor de 7 hermanos nacidos en Génova, en plena zona cafetera de Colombia. Su infancia estuvo marcada por el maltrato. Fue sometido a palizas brutales y constantes por parte de su padre alcohólico. Además, a los 13 años de edad, en 1970, comenzó a ser violado por un amigo de la familia y durante los 2 años siguientes. Este hombre lo sometía a una infame rutina en la que era violado, golpeado y quemado. La pesadilla parecía que iba a terminar cuando su familia se trasladó al municipio de Trujillo, pero lejos de encontrar algo más de seguridad, fue violado por otro conocido de su padre. De ahí que creciese como una persona alcohólica y depresiva con tendencias suicidas. Estudió hasta quinto de primaria en el Instituto Agrícola. Como muchas familias en Colombia, fue víctima del conflicto armado entre la guerrilla y el ejército, viéndose Garavito y sus familiares obligados a emigrar. A partir de ese momento comenzó a padecer muchos ataques de ira, paranoia y psicosis debido a las fuertes palizas y torturas a las que lo sometía su padre, entre ellas ser quemado con velas, ser cortado con navajas de afeitar, hasta ser atado a un árbol para ser golpeado con el estuche de un machete o un palo macizo durante horas. Incluso en una entrevista afirmó que su propio padre se acostaba para dormir con él mientras presuntamente lo violaba. Antes de cumplir los 18 años, fue detenido por la policía al intentar abusar de un niño de 5. Fue liberado rápidamente, pero su padre lo echó de casa. Garavito comenzó entonces una vida errante. Tenía un carácter violento y depresivo que le dificultaba permanecer en un trabajo. Intentó tener pareja, pero no se sentía atraído por las mujeres, lo que, según su propio testimonio, le generaba una gran frustración. A los 23 años acudió por primera vez al psiquiatra. Fue diagnosticado con depresión, pero no recibió tratamiento. Según el documental de Guillermo Prieto Larrota de 2006 para el canal RCN Televisión, Garavito en 1991 ordenó a unos sicarios asesinar a uno de los 2 violadores que le había acosado durante su infancia. A los 36 años cometió su primer asesinato. Según su propio testimonio, Garavito estaba en un bar en un pueblo cerca de Trujillo cuando se obsesionó con un niño que pasó cerca de él. Esta obsesión le llevó a seguirlo y engañarlo para que lo acompañase al bosque donde, tras violarlo, por la influencia de la luna, se vio transportado a su infancia. El dolor de este recuerdo terminó de romper la mente de Garavito, quien, consumido por el odio, acuchilló al pequeño Juan Carlos al tiempo que lo sodomizaba. La figura del asesino en serie quedó entonces completa. Desde la década de 1990, Garavito empezó a sembrar el terror en Colombia. Su actividad criminal duró del 4 de octubre de 1992 al 22 de abril de 1999. Cometió delitos en distintas zonas de Colombia e incluso en 1998 cometió crímenes sexuales en Ecuador. Atraía a sus víctimas haciéndose pasar por vendedor ambulante, monje, indigente, persona en condición de discapacidad o incluso representante de fundaciones falsas para ancianos y niños con el objeto de tener acceso a las escuelas. La bestia primero se ganaba la confianza de los niños entre los 8 y 16 años con su empatía, charla y a menudo comprándoles alcohol o dándoles algo de dinero. Después empezaba a ejecutar su macabro plan, invitando a los menores a dar un paseo por zonas rurales. Cuando los niños empezaban a cansarse, Garavito lanzaba el ataque. Los amarraba con nylon, los violaba, mutilaba y después les cortaba la garganta o los decapitaba. Los restos de sus víctimas se descubrieron en más de 60 lugares de Colombia. Y Garavito tenía un perfil claro. La mayoría eran hijos de vendedores ambulantes a los que sus padres descuidaron en algún momento en parques, semáforos o que pedían dinero en las calles. En pocas palabras, niños de bajos recursos, algunos de los cuales incluso vivían en la calle. Obsesionado con su propia monstruosidad, leía cada noche la Biblia. Copiaba en un cuaderno los versículos que le ofrecían respuestas sobre sí mismo. En otro cuaderno,
anotaba los nombres de cada una de sus víctimas. Durante mucho tiempo, las autoridades de Colombia creyeron que esta ola de desapariciones y asesinatos de niños, en cuyos casos también tenían señales de abuso, correspondían a algún ritual satánico. Hasta noviembre de 1997 se descubrieron los restos de al menos 2 docenas de niños en un barranco cerca de Pereira, ciudad de la región central de cultivo de café. Ese hecho llevó a que las autoridades que investigaban crearan un grupo de trabajo a nivel nacional que encontró similitudes entre los casos de todo el país. Las autoridades dieron con su nombre y emitieron una orden de captura contra Garavito por el homicidio de un niño en la ciudad de Tunja, en el centro del país. Pero en ese momento Garavito se trasladaba frecuentemente de lugar y ya tenía un nuevo nombre: Bonifacio Morera Lizcano. Analicemos el modus operandi de Garavito. Al perpetrar cada crimen, Garavito bebía desde un sorbo hasta media botella de aguardiente o brandy. Luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas tras haberlas estudiado, y allí, después de amedrentarlos con un cuchillo, empezaba el ritual con el cual asesinó a cientos de niños. Los investigadores dicen que mientras abusaba de cada niño, les iba propinando puñaladas, entre otras aberraciones, y finalmente les hacía un corte profundo en el vientre o el pecho para que se desangrasen, e incluso en ocasiones los degollaba. En 1997 la policía abrió una investigación tras encontrar 37 cadáveres de niños en los alrededores de la ciudad de Pereira. Meses después, la policía reconoció públicamente que se trataba de un asesino en serie al que los colombianos apodaron la Bestia, el Cura o el Loco. Finalmente, la policía capturó a Garavito en 1999 cuando intentaba abusar de otro menor. La Fiscalía ya venía cruzando información con sus diferentes departamentos para actualizar los registros y estar alerta de cualquier hecho similar al del hallazgo de Pereira. Fue por esta razón que cuando compararon el registro fotográfico de Garavito y Morera, se dieron cuenta de que era la misma persona. El jueves 22 de abril de 1999, en una zona rural de Villavicencio, Garavito había raptado a un menor del que pretendía abusar sexualmente y luego asesinarlo. Un peatón que se encontraba en la zona escuchó los gritos de auxilio del menor y se acercó. Al ver la escena, atacó a Garavito con piedras, obligándolo a huir. El testigo liberó al niño, el cual pudo llegar a una vivienda donde lo auxiliaron y llamaron a la Policía Nacional. Después de que el niño contase lo ocurrido, se inició la búsqueda por una brigada con múltiples efectivos policiales en el lugar, usando vehículos oficiales, taxis y particulares que recorrieron la zona. Varias horas después, el hombre salió del monte caminando y fue identificado por el niño e interceptado por los policías. En ese momento fue capturado y conducido a la comisaría, donde manifestó llamarse Bonifacio Morera Lizcano. Con ese nombre se inició la investigación sobre la presunta tentativa de acceso carnal sobre el menor. En junio de 1999, el equipo interdisciplinario del CTI de la Fiscalía evaluó los casos y estableció que el sospechoso principal, enmarcado por el equipo de Armenia y dirigido por el doctor Álvaro Vivas Botero, era Luis Alfredo Garavito. El jueves 28 de octubre de 1999, la fiscal Lili Naranjo y el investigador Aldemar Durán interrogaron a Garavito durante cerca de 8 o 9 horas, durante las cuales el asesino terminó confesando los homicidios sobre los que se le había preguntado. Al finalizar el interrogatorio, el CTI de la Fiscalía, junto con psiquiatras de medicina legal, establecieron la realidad probatoria que certificó el esclarecimiento de los hechos. En los meses siguientes, Garavito empezó a contar las secuencias de homicidios y empezó a indicar la ubicación de cuerpos aún no hallados. En algunos casos puntuales, relató cómo sucedieron los hechos. Voy al hotel a las 9 de la noche. Empiezo a sentir esa fuerza extraña que me domina. Saco el cuchillo, consigo unas cabullas, llevo licor y me dispongo a andar por las diferentes calles aledañas a la galería. Había un niño llamado Julián Pinto cerca. Él estudiaba en el Sena, donde había ido a vender ambientadores el año pasado. Estaba vendiendo tintos. Le hablo, lo convenzo para que me acompañe. Deja su termo y se va conmigo.
Lo introduzco al cañaduzal, lo amarro, lo acaricio y después lo violo. Juan Pinto grita, lo acaricio, él sigue gritando y posteriormente lo mato. Me acuerdo tanto de este niño por una situación. En ese sitio hay una cruz. Regreso para el pueblo y de un momento a otro siento una voz que me dice: «Eres un miserable, no vales nada». Regresé y miré lo que había hecho. En ese momento me arrodillé, me arrepentí y enterré el cuchillo. Practiqué ritos satánicos con los menores que asesiné. Lo hice a mi manera, pero no quiero explicar cómo lo hice. Yo hice un pacto con el diablo. Gracias a las pruebas recogidas por la Fiscalía y a su posterior confesión, se estableció que Garavito Cubillos era responsable de 176 crímenes cometidos contra menores. En 2001, a sus 44 años de edad, las autoridades lo calificaron de asesino en serie. Se sabe que en varias ocasiones ha intentado suicidarse dentro de la cárcel de Valledupar, golpeando su cabeza contra las rejas de su celda. Está aislado de los demás internos de la cárcel y tiene 6 horas de permiso para poder usar un teléfono. El 10 de marzo de 2020, a Garavito se le diagnosticó leucemia y según varias fuentes su enfermedad estaría cada vez agravándose. Su condena se cumpliría hasta el año 2039 con la edad de 82 años, pero lo más probable es que salga de la cárcel en el año 2023, es decir, el año que viene, en libertad condicional a la edad de 66 años, porque se cumplirían las 3/5 partes de su pena máxima de 40 años de cárcel. Tendría rebaja de penas por buen comportamiento, colaboración con la justicia, sentencia anticipada, confesión, trabajo y estudio. No obstante, la Fiscalía colombiana intenta evitar su excarcelación prematura. En toda Colombia hubo gran estupor por la posibilidad de que recibiese una libertad condicional. El propio presidente de la República, Iván Duque, rechazó vehementemente la idea de darle libertad. Indicó que el gobierno nacional no respaldaría esa propuesta y envió un mensaje sobre Garavito. Tengo profunda indignación con esa posibilidad de que esa bestia de Garavito salga de prisión. Ese es un bandido, un delincuente, una rata apestosa. Además, la República de Ecuador también lleva algunas investigaciones por crímenes cometidos contra niños en ese mismo país, razón por la cual ha solicitado su extradición. En una entrevista concedida a Guillermo Prieto Larrota, Pirri, presentador del programa especial Espirri, el 14 de enero de 2006, Garavito negó haber violado a sus víctimas. Aseguraba que había cometido los crímenes por supuestas órdenes del diablo y aseguraba su rehabilitación tras convertirse en miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de la cual se hizo bautizar el 18 de agosto de 2003. Según un estudio realizado por unos estudiantes de la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Alfredo Garavito posee un trastorno antisocial de la personalidad. Los principales síntomas y síndromes antisociales detectados en Garavito son los siguientes: ausencia de empatía en las relaciones interpersonales, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento, autoestima distorsionada, búsqueda de sensaciones, cognición de deshumanización de la víctima, desconsideración o distorsión de las consecuencias, trastorno de identidad disociativo, egocentrismo, narcisismo, impulsividad, locus de control externo, manipulación ajena, motivación de la autojustificación, pedofilia, necrofilia, sadismo, megalomanía, psicopatía, sociopatía. Como pueden ver, queridos oyentes, un cuadro que da auténtico miedo. Y es que tanto Garavito como los asesinos de los que hemos ido hablando demuestran que efectivamente, en la vida real, los monstruos existen.